Bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Le doy la palabra a Armando Martínez, que se dirigirá a usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En este ciclo de personas importantes pero poco conocidas, hoy nos corresponde hablar de Sinforoso Mutis Consuegra. Y para eso hemos invitado a un experto en él, que es el profesor Jairo Gutiérrez Ramos, compañero de armas en la UIS y profesor de Alba Cecilia. Él es doctor en historia, fue premio Alejandro Ángel Escobar por un trabajo que hizo sobre los indios de Pasto durante la independencia. Y vamos a tener una conversación muy provechosa sobre este personaje. Les quiero decir que antes de introducirnos a Sinforoso, tenemos que hablar de su papá, que fue don Manuel Mutis Bocio, nacido en 1745 en Cádiz, hermano menor del sabio José Celestino Mutis. Vino después de él. Su hermano le dijo, véngase que aquí hay que comer. Y le consiguió un empleo de alcalde mayor del Real de Minas de Bucaramanga. Así que él llegó con la máxima autoridad del Real de Minas de Bucaramanga y ahí le tenían lista la muchacha más rica que existía en Girón y en Bucaramanga, María Ignacia Consuegra, nacida el mismo año que él, heredera por sus padres, que habían muerto muy temprano, de haciendas de cacao, ganaderías, esclavos, y recibió además la herencia de un tío que fue cura, el último doctrinero del pueblo de Inos de Bucaramanga. De modo que por todos los lados esa muchachita recibió dinero y se calculó. Esperamos un momento. Creo que el profesor también se quedó sin luz. Yo creo que le podríamos dar la voz al señor Jairo para que empiece el conversatorio mientras Armando se conecta. ¿Ya iniciamos la presentación? Sí, Sí, señora. Bueno, entonces arranquemos. Qué pena con ustedes, pero aquí en Florida empezó una tormenta y se fue la luz. Se fue la energía eléctrica y ojalá la luz no abandone los cerebros de todos los presentes, ciudadanos. Bueno, vamos a dar inicio. Y no hay forma de conectarse con Armando porque si él sabe cómo Pierde superar luz. eso rápido, pues él tiene una línea y me parece que iba por muy buen camino. La avenida de Manuel. sí. Claro que la versión es que, pues, al revés, primero llega y entonces aparece el matrimonio como una posibilidad que aceptan ambos, la antepasada de todos los mutis de esta región y de Colombia y hoy en día de Estados Unidos, porque ha habido más mutis que van hacia Estados Unidos que los que fueron directamente. Digamos, este fue como el centro de creación de esa línea y entonces decide sí, el matrimonio y ahí es cuando le llega el cargo de alcalde de la Real de Minas. Pero antes ya había estado revisando con el sabio las minas de la Montuosa y esa zona, porque el sabio, pues, además de estar en su línea de biología, se interesaba por todo lo de la naturaleza y también estuvo fuertemente vinculado a lo de la minería. Bueno,
quise hablar un poquito a ver si daba oportunidad de que le llegara la energía a Armando para verlo, pero si no, pues como Alba dirige y me parece que está bien pensado, Y pues está el profesor Jairo, el gran conocedor de Don Sinforoso, entonces yo creo que vamos a dar inicio a ver si el profesor logra recuperar la conexión con los datos del celular. Bueno, entonces muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios titulado Hombres Notables Poco Conocidos. El personaje que nos reúne hoy es Don Sinforoso Mutis Consuegra. Nuestro anfitrión, como siempre, será el profesor Armando Martínez, quien en este momento, pues, está ausente por un corto de luz que tuvo tal vez para su residencia, pero gracias a él también tenemos como invitado y como su contertulio al profesor Jairo Gutiérrez Ramos, quien es un gran conocedor de este personaje. Él nos hará por ahora la presentación de nuestro tema mientras logre el profesor Martínez ingresar a este encuentro. Profesor Jairo, le vamos a dar la palabra para que nos cuente sobre Don Sinforoso. Bueno, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, profesor. Muy bien. Bueno, tratemos de coger el hilo donde lo dejó Armando y donde siguió Franz. Nos estaba comentando entonces que de la llegada de don Manuel Mutis a Bucaramanga y de cómo antes que él pues llegó su hermano, el sabio José Celestino, y una de sus, bueno, ya sabemos que él llegó como médico del virrey Mesía de la Cerda, y como médico y como naturalista, que se decía en la época, es decir, interesado como por todas las manifestaciones de la naturaleza, la fauna, la flora, los minerales, y uno de sus intereses iniciales fue la minería. Por eso, como recordaba Franz, una de sus primeras intereses fue explorar las minas de la Montuosa en Betas. Y estando en esas, invitó a su hermano menor a que se viniera a hacer la América, como se decía entonces. Les advierto que aquí también está una tempestad en marcha, así que ojalá nos vaya bien. Estoy en pie de cuesta para que nos ubiquemos. Entonces, una vez llegó a Bucaramanga, pues don Manuel Mutis, que era muy joven, realmente, Armando nos recordaba que él había nacido en el año 1745. Aquí llegó en 1765, más o menos, o sea que tendría apenas 20 años. Y al poco tiempo, pues se casó y posteriormente, cuando su hermano regresó a Santa Fe de Bogotá, él estuvo 4 años en las minas tratando de sacarle el mayor provecho a esas vetas, y podríamos decir que tecnificarlas, porque realmente él trató de reactivar los molinos ya bastante deteriorados que allí habían, pero después de intentar sacar adelante esa empresa, finalmente desistió y entonces se volvió a Santa Fe, y una vez vuelto a Santa Fe, don José Celestino Mutis comenzó a impulsar un proyecto que él venía acariciando desde que entró a la Nueva Granada por el río Magdalena, y fue estudiar la naturaleza neogranadina. Entonces comenzó desde ese momento a proponerle al rey de España un proyecto de los que eran usuales en esa época, que fue una real expedición botánica. Como sabemos, de esas reales expediciones se hicieron varias y de distinto tipo, porque naturalmente a la corona española en el siglo XVIII, ya en tiempos de la Ilustración,
pues le interesaba en lo posible sacar el mayor provecho de estos territorios, porque los economistas de la época solían insistir en que si se comparaba España y los territorios amplísimos con los que contaba, no había manera de que se pudiera contrastar con la pujanza económica de Inglaterra, que pese a ser una isla y tener un territorio colonial eventualmente menos amplio, no obstante podía extraer de esa colonia una riqueza muy considerable. Entonces los reyes de España, motivados por esos argumentos y naturalmente por las necesidades económicas de la corona, muy urgida de metálico por las guerras continuas en que estaba comprometida, pues trató de efectivamente iniciar la eventual explotación económica racional y eficaz de sus colonias, explorando sus potencialidades. Entonces se hicieron reales expediciones que exploraran las posibilidades de comercio, de minería y de las distintas manifestaciones de la naturaleza. Así se hicieron distintas propuestas y Mutis consideró que era una oportunidad para él, estando en este territorio prácticamente desconocido desde el punto de vista científico, proponerle a la corona española una expedición botánica. Recordemos que Mutis era médico de formación y que naturalmente en esa época pues una asignatura muy fuerte en el estudio y la práctica de la medicina era naturalmente la botánica como fuente de los principios curativos con frecuencia usados en esa época, pues naturalmente en ese momento con una química y una farmacología incipientes, buena parte de los principios curativos eran naturales, ya fuesen vegetales, animales o minerales. Por consiguiente, a Mutis como médico le interesaba mucho, pero también como naturalista. El conocimiento de la naturaleza era podríamos decir que una moda en esa época. Entonces es la época en que se crean zoológicos, jardines botánicos, colecciones mineralógicas y las expediciones científicas de las que le estoy hablando. Incluso hubo expediciones para tratar de hacer exploraciones antropológicas o sociológicas, diríamos, hoy en día. Eran estudios de la población, de los puertos, del comercio, de las ciudades, de los caminos, etc. En ese ambiente y en ese contexto fue que don José Celestino Mutis propuso a la corona española desde el año 1783 su proyecto de expedición botánica. Le cedo la palabra a Armando, que ya está a la vista. Estaba Armando, no sé si me estabas escuchando. Sí, perfectamente. Tuvimos un aguacero y entonces aquí el internet se vuelve loco cuando llueve mucho. Ok. Pero muy bien, ya con esta introducción, pues este médico o protomédico, que vino además con Jaime Navarro, ambos médicos del virrey, se interesan por muchas cosas. Hacen mucho dinero con la medicina, muy rápidamente acumula 5.000 pesos, una fortuna, y comienza a experimentar también con minería. Tuvo 3 años en La Baja y en la provincia de Pamplona, experimentando con amalgamación de plata con azogue, iniciado por el conde de Santa Cruz de Mompox, y por haber estado aquí en las minas de Pamplona, comenzó a frecuentar a Bucaramanga, donde su hermano Manuel ya era alcalde mayor de Minas y se había casado con doña María Ignacia Consuelo. Y comienza a conocer a sus sobrinos, pero también a los niños Valenzuela y Mantilla de Girón. Y en algún momento le encargan que se lleve a Santa Fe a estudiar a toda partida de muchachos inmanejables. Que se lleve las niñas a un convento, a una sala de enseñanza, a los otros a los colegios y que también se lleve al Rosario a
a Juan Aloy Valenzuela en Mantilla, que terminarás imitándolo, haciéndole sacerdote y siendo su primer secretario de la expedición botánica. Mutis siempre estuvo involucrado en minería, porque luego también estuvo con Juan José de Lúyar en el Sapo, en las minas de Mariquita, y perdiendo plata, porque ninguna de esas empresas fue rentable. Pero la más importante para él va a ser la expedición botánica, a la cual vinculó a Juan Aloy Valenzuela Mantilla como primer secretario y a su sobrino. Y tratando de vigilar a estos muchachitos díscolos en Santa Fe, pues quién controlaba a Micaela, a Bonifacia, a Dominga, quién controlaba a Sinforoso, con las malas compañías, pero él era el patriarca, dado que su cuñada ya estaba viuda y de algún modo él lo formó, especialmente a Sinforoso. Muy bien, en este contexto entonces empecemos a ver las aventuras de Sinforoso Mutis Consuegra en Santa Fe, colegios y malas amistades. Los hermanos Mutis, inicialmente los varones, que eran tres, José, Sinforoso y Facundo, fueron llevados inicialmente a Santa Fe bueno, no por su tío, sino bajo la tutela de su tío, porque en ese momento, 1783, José Celestino Mutis, como acaba de recordarnos Armando, estaba de minero en el Tolima, Mariquita. Y acababa en ese momento, 1783, justamente después de mucha insistencia, por fin la corona española le había aprobado la expedición botánica. Y Mutis creó la primera sede de la expedición botánica en Mariquita. De manera que la expedición botánica, una vez contó con presupuesto, que era fundamentalmente lo que a él le importaba, en el sentido de que eso le garantizaba desarrollar efectivamente las expediciones, las colecciones, etcétera, para poder desarrollar su proyecto científico. Él se quedó en Mariquita y sus sobrinos llegaron a Santa Fe. Allí los puso bajo la tutela de algunos personajes que pudieran responder de una manera formal y seria y responsable por esos muchachos. Iniciaron naturalmente la formación escolar típica de la época, con los cursos que se llamaban de gramática, que era como la introducción a la vida universitaria. Eran 2 años en los cuales se estudiaba básicamente latín, gramática, ortografía, escritura, el idioma, el manejo del latín, que era el idioma de la ciencia y del derecho y de todo, y de la iglesia, en fin, de todas las disciplinas. Luego de eso fueron matriculados en el Colegio Mayor del Rosario y Mutis comenzó a procurar vincularlos como aprendices de pintura en la expedición botánica. Una de las primeras cosas que José Celestino Mutis consideró indispensable para desarrollar su proyecto botánico fue crear una escuela de pintura, porque la representación de las plantas, lo que luego serían las famosísimas láminas de la expedición botánica, requerían un ejército de pintores muy bien calificados. Entonces Mutis hizo venir de Quito, donde había muy buenos pintores, y de otros lugares de la Nueva Granada, unos pintores muy selectos, y en Santa Fe estableció una escuela de pintores, y a esa escuela de pintores vinculó a sus sobrinos. Allí se iniciaron ellos, digamos, ¿cómo se llamaba en esa época? Como agregados a la expedición botánica. De esa manera se mantenían ocupados, aprendían algo útil y eventualmente él podía aspirar a luego vincularlos formalmente al proyecto de la expedición botánica. Entre tanto, procuró que tuviesen una formación más elevada y, como decía, los matriculó en el Colegio Mayor del Rosario, que era como los colegios mayores de Santa Fe, pues colegios de nobles, donde había que comprobar que se tenía sangre limpia.
es decir, que se procedía de un linaje aristocrático, de un linaje que no tuviese mezclas de sangres indias, ni negras, ni moras, es decir, que fuese de pura estirpe española. Ese era uno de los requisitos de ingreso al Colegio Mayor del Rosario, en esa época la limpieza de sangre que se llamaba. Entonces, pues eso tendrían que llevar un árbol genealógico y unas probanzas de limpieza de sangre. Ese, digamos, que era el primer requisito de admisión, y luego la recomendación de algún buen maestro. Mutis era, quiero decir, el sabio Mutis, José Celestino Mutis, era profesor del Colegio del Rosario, había fundado la cátedra de matemáticas, la cátedra de medicina, la cátedra de astronomía, de modo que era un hombre muy prestigioso, respetado en esa institución y realmente en toda la ciudad de Santa Fe. Era el consejero y médico de los virreyes, etc. Luego se hizo sacerdote, con lo cual ganó aún más prestigio como un hombre no solo sabio, sino santo. Y todo eso le daba pues una influencia muy grande en la sociedad santafereña. De manera que no tuvo ningún inconveniente para que sus sobrinos fueran admitidos en el Colegio del Rosario. Por lo demás, pues su hermano era de origen español, doña Ignacia tenía sus ancestros también españoles, y no había duda acerca de su limpieza de sangre. Por consiguiente, eran de familias hidalgas, como se decía en la época. Pero estos muchachitos que eran muy niños todavía, Sinforoso llegó a Bogotá, tenía a tener 10, 11 años. Cuando entró al Colegio del Rosario estaba en plena adolescencia, pues eran bastante díscolos. De hecho, sus hermanos, José y Facundo, no resistieron mucho tiempo la permanencia en el colegio, y al poco tiempo se regresaron a Bucaramanga. Aquí se dedicaron a la misma actividad de su padre, es decir, fundamentalmente al comercio. Como muchos de ustedes sabrán, pues don Manuel Mutis había muerto dentro de sus actividades comerciales en Mompox durante una correría de las que habitualmente hacía hasta Cartagena, para llevar productos de la tierra y traer productos de Castilla, como se decía en la época, es decir, productos que llegaban al puerto de Cartagena. En una de esas correrías en Mompox, don Manuel murió en el año 1784. Los muchachos apenas habían llegado a Santa Fe en ese momento, cuando se quedaron huérfanos. Y las niñas todavía estaban con su madre. De ella las llevó posteriormente ella personalmente a Santa Fe, y se las entregó pues a su tío, el sabio José Celestino. Bueno, en conclusión, Sinforoso fue el único que se quedó con su tío en Santa Fe, y como agregado de la expedición botánica, pues a ratos estudiaba pintura, a ratos iba al colegio, y desde entonces José Celestino Mutis comenzó a ponerle quejas a la madre de Sinforoso, que ya era viuda, como había notado Armando, señalándole que ese muchacho era muy indisciplinado y que podría meterse en problemas muy temprano, porque el ambiente era muy pesado en Bogotá en esa época, en Santa Fe. Por supuesto que cuando don José Celestino decía que el ambiente era muy pesado, no estaba pensando en un ambiente como el de hoy, sino simplemente en que había mucha agitación política. En 1781 acababa de pasar la rebelión comunera, de la cual su hermano paradójicamente había sido capitán. Es decir, que don Manuel Mutis estuvo comprometido, voluntario o involuntariamente, porque eso solía suceder también, como capitán de la rebelión comunera, cosa que por supuesto a su hermano no le agradó nada, porque ellos en Santa Fe y en la corte virreinal se consideró eso como un acto de insubordinación intolerable,
que fue duramente castigado, como todos sabemos. Bueno, lo que quiero decir es que había una cierta agitación y el recuerdo de ese movimiento que estaba todavía muy próximo, y por consiguiente, además, se comenzaban a mover esas ideas, hoy diríamos subversivas, una inquietud intelectual que ponía en cuestión las bases del sistema monárquico, que por supuesto era el que tenía la hegemonía en estos territorios. Entonces, todas esas ideas que comenzaron a circular en los sectores de la élite santafereña y particularmente en el profesorado y el estudiantado del Colegio del Rosario, pues puso muy en guardia a don José Celestino, y eso lo llevó a escribirle más de una carta a doña Ignacia, doña María Ignacia, pues señalándole que había que tener mucho cuidado con ese muchacho, que él procuraría disciplinarlo, en lo cual realmente no tuvo mucho éxito, porque Sinforoso, con los estudiantes de su curso, con sus compañeros de estudio, empezó a asistir a lo que se llamaba las tertulias. Las tertulias eran reuniones de amigos en las cuales se discutían distintos temas. Habían básicamente dos tipos de tertulias. Las unas eran de tipo literario, digamos, sin menospreciarlas, un tanto más frívolas, en las cuales se discutían las obras literarias del momento. Es preciso tener en cuenta una cosa: en esa época la censura, particularmente en España, era muy rígida. La censura a las obras literarias, y tenía una doble censura: una censura religiosa, de la cual se ocupaba la Iglesia Católica, y una censura política, porque la monarquía, dada la agitación política que se veía en Europa, dada la agitación que se veía en Europa y en América, acababa de pasar la rebelión comunera en Santa Fe y el levantamiento de Túpac Amaru en el Perú, de manera que había mucha prevención sobre las cosas que habían pasado y que podían pasar. De modo que esas tertulias, digo, había de dos tipos: las tertulias literarias y las tertulias políticas. En las tertulias políticas, naturalmente, se discutían los textos y las ideas políticas en boga en Europa. Y uno casi que podría decir, en Europa quiere decir, o quería decir, fuera de España. Es decir, eran las teorías políticas básicamente francesas o inglesas o norteamericanas. De manera que en esos ambientes se generaba una agitación política. Y en ese ambiente de agitación política comenzaron a darse unas manifestaciones que la corona española, y particularmente la corte virreinal y la Real Audiencia de Santa Fe, consideraron altamente peligrosas. En el año 1794, estando Sinforoso Mutis como estudiante en el Colegio del Rosario, se dieron en Santa Fe de manera prácticamente simultánea una serie de eventos que pusieron en guardia a las autoridades santafereñas. Uno de ellos fue lo que se llamó la conspiración de los pasquines, pues lo llamó la historiografía contemporánea. El hecho fue que en una mañana la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad de Santa Fe, aparecieron colgados en las paredes y bajo las puertas una serie de pasquines con versos insultantes de la corona, de las autoridades locales, de algunos personajes ilustres de la capital. Entonces, pues naturalmente las autoridades iniciaron las investigaciones del caso, y eso llevó a un grupo de estudiantes y profesores a la prisión, y de la prisión al destierro. Fueron
enviados a Cartagena inicialmente. Bueno, esa ruta que siempre hacían Cartagena, La Habana, Cádiz. Y como decía, casi al mismo tiempo prácticamente se conoció la publicación de los derechos del hombre por parte de la imprenta patriótica de don Antonio Nariño. A esa tertulia de don Antonio Nariño asistía consuetudinariamente Sinforoso Mutis. Prácticamente todas las noches se reunían con Nariño y pues todos sabemos que Nariño tenía una biblioteca muy rica y muy moderna, donde se encontraba una bibliografía muy comprometedora, buena parte de ellos censurada por las autoridades españolas y entrada de contrabando por los comerciantes y con destino específico a personas interesadas que pagaban buenas sumas por ello. Armando nos recordaba el otro día que el libro del cual se extrajo el texto que publicó Nariño había sido tomado, prestado del despacho del propio virrey, porque naturalmente a las autoridades sí se les permitía el uso y la lectura de esos textos, entre otras cosas, me imagino, para que estuvieran enterados de lo que les corría pierna arriba. Bueno, cuando se conoció que en Santa Fe estaban comenzando a circular unos papeles, ya no solo pasquines, sino cosas mucho más serias y peligrosas, como la traducción de una parte del texto de la Constitución francesa, pues la cosa se complicó aún más. Y en ese grupo de la tertulia de Nariño, como les acabo de decir, estaba Sinforoso Mutis. De manera que ese fue otro grupo de personas, básicamente estudiantes, y al impresor de los derechos del hombre, don Antonio Nariño, también los apresaron, los mandaron para Cartagena, La Habana y Cádiz, y allá en Cádiz pues los pusieron presos. Entonces en esa circunstancia pues imagínense ustedes la decepción, la depresión y eventualmente la furia que este hecho le ocasionó a don José Celestino Mutis. A los pocos días le escribió a doña María Ignacia diciéndole que él había advertido lo que iba a pasar, pero que poco había podido hacer para corregir a ese muchacho díscolo y que ahora iba a pagar las consecuencias de su indisciplina, de su disciplina para el estudio, de su poca obediencia a la autoridad de sus tutores, porque José Celestino Mutis pensaba que dada la influencia de su familia y la suya personal, esos hechos no iban a pasar a mayores y que a los pocos días iban a soltar a estos muchachos, pero no sucedió así, porque la Real Audiencia y el magistrado encargado del proceso, pues era un hombre bastante riguroso, era el oidor Hernández de Alba, y él consideró que esos eran delitos graves y por consiguiente debían ser juzgados en la metrópoli. De manera que en ese grupo de personajes considerados peligrosos para la monarquía española fue deportado hacia España don Sinforoso Mutis, muy joven como les decía, pero no solo Sinforoso era joven, era un grupo de muchachos los que enviaron hacia Cádiz. Allá se inició el proceso, que como solía suceder y sucede con nuestra justicia, que la nuestra sigue siendo de herencia hispánica. Allá estuvieron en prisión varios años, de 1794 hasta 1799, cuando finalmente se decidió que el delito o el pecado de los muchachos era de poca monta y que no se justificaba tenerlos en prisión. De manera que por
sugerencia del Consejo de Indias, el rey ordenó que se les pusiera en libertad, que se les restituyeran todos sus derechos y sus privilegios y que podían volver a sus empleos y a sus funciones. Sin embargo, Sinforoso, con algunos de sus compañeros, entre otros, alguien que se quedó mucho tiempo en Europa y que sacó mucho provecho, Francisco Antonio Sea, que era su compañero y cómplice, se decidieron quedarse en España por lo menos un tiempo. Y echando mano, en el caso de ambos, porque ambos estaban vinculados a la expedición botánica, echando mano de ese argumento y del prestigio del sabio Mutis, se dirigieron inicialmente al Hospital de Cádiz, donde se había formado Mutis, y allí tomaron un curso básico de botánica. Luego se dirigieron a Madrid. En Madrid estuvieron en el Real Jardín Botánico. Sinforoso se relacionó con Antonio Cabanilles, que era un botánico prestigioso, gran amigo de José Celestino y director del Jardín Botánico, del Real Jardín Botánico de Madrid. Allí eventualmente no, con toda seguridad conoció el Jardín Botánico, que apenas se estaba formando, y pues la dinámica y la lógica de ese jardín botánico, que era una de las aspiraciones que tenía su tío para Santa Fe y que había tratado de ponerlo en marcha en Mariquita cuando estuvo allá. Me refiero a la creación de un jardín botánico. Bueno, entonces Sinforoso estuvo allá un año. En 1801 volvió a Santa Fe. Y Sea pues se quedó allá. Esa es otra historia. Sea sí tuvo una formación botánica exquisita, a tal punto que llegó a ser director del Jardín Botánico de Madrid durante un tiempo. Sinforoso se volvió a Santa Fe, y en vista de que le habían restituido todos sus derechos, pues su tío lo volvió a vincular a la expedición botánica, con el ánimo pues de formarlo, de tenerlo cerca y en lo posible de corregirle sus desvíos políticos, cosa que finalmente, como veremos, nunca logró. Sinforoso, pues la verdad, trató de seguirle las orientaciones a su tío. Algo aprendió de botánica, aprendió a recolectar, a clasificar plantas, flores, etcétera. Seguramente algo aprendió de la pintura de flores, aunque realmente esa escuela de pinturas de la expedición botánica pues fue una expresión de arte alto, como se reconoce, como se reconoce hoy en día. Pues las láminas de la expedición botánica son consideradas obras exquisitas, no solo de la representación de plantas y flores, sino de la propia disciplina botánica, que fueron y son reconocidas como tales hasta hoy en día. Tenían una serie de insuficiencias desde el punto de vista científico, pues no sé si vale la pena comentar ahora, pero desde el punto de vista artístico, indudablemente fueron muy apreciadas. Bueno, vuelto Sinforoso Mutis a Santa Fe, estuvo 2 años en esas actividades de la expedición botánica y seguramente en sus veleidades políticas. Pero a los 2 años, su tío José Celestino le propuso un negocio. Resulta que en la expedición botánica, en lo que se empezó a llamar la Casa Botánica, que era la sede de la expedición donde vivía don José Celestino y funcionaban todas las dependencias de la expedición botánica. Recordemos que la expedición botánica tenía por lo menos 3 secciones, que eran naturalmente la principal, que era la botánica, una de zoología y una de astronomía. Entonces, pues Sinforoso fue vinculado a la sección botánica, que era la que dirigía su tío personalmente y que era considerada pues la sección principal del proyecto científico. Les decía entonces que a lo largo de los años, don José Celestino Mutis, que era
como hemos visto, no solo un científico, sino también un negociante que tuvo negocios de minería, asoció la botánica con las posibilidades lucrativas. Entonces, como en esa época, como hoy en día en las zonas tropicales, el paludismo era muy frecuente, por supuesto, en esa época, mucho más que ahora, y el único remedio conocido era la quinina, pues la quina que se daba en estos territorios constituía un elemento muy importante para la medicina de la época. Y dándose de manera natural varias especies de quina en el territorio del Nuevo Reino de Granada, pues don José Celestino, entre otras colecciones de plantas, comenzó a recolectar cortezas de quina. Y acumuló a lo largo de los años, decíamos, en el 1800 ya tenía una buena cantidad de costales de cortezas de quina que no había podido vender o exportar. Entonces le dijo a Sinforoso, que como dijimos había estado así fuese de paso en Cuba y había observado la dinámica comercial de la isla, le dijo: usted que ya estuvo en Cuba, por supuesto José Celestino también había estado, y conoce cómo se mueve el comercio allá, ¿por qué no se va a Cuba a negociar estas esquinas? Y a lo largo del camino hace una exploración y una recolección de plantas de algunos territorios que la expedición no ha tenido ocasión de explorar todavía. Es decir, váyase al Socorro, a Pamplona y a Cartagena. Llévese un par de auxiliares, 2 pintores y un recolector de plantas y el cargamento de quinas. Con la venta del cargamento de quinas, usted financia la expedición. Ese fue el convenio que hicieron. De modo que Sinforoso se fue para Cuba. Por los informes que hace después, él muestra que evidentemente colectó y clasificó algunas plantas en su recorrido hasta Cartagena y luego en Cuba también, por lo menos eso dice él. Pero al regreso a la Nueva Granada, Sinforoso Mutis se quedó en Cuba 5 años. En esos 5 años, pues, uno supone que se dedicó a distintos negocios. Y entre otras cosas, pues, se enamoró de una muchacha cubana, Elita Gama, con quien finalmente se casó. De manera que Sinforoso regresó a Santa Fe 5 años después, en 1808. Él viajó a Cuba en 1803. En 1808 regresó a Santa Fe, casado, sin quina y sin plata, porque el tío le dijo: bueno, ¿dónde está mi parte de la quina? Y él le dijo: tío, en 5 años yo me gasté el dinero en mi expedición botánica. Bueno, ¿y dónde están los informes de la expedición? ¿Dónde están las láminas? ¿Dónde están los exicados o esqueletos de las plantas? ¿Dónde están las plantas disecadas? ¿Dónde están? Y él le dijo: tío, es que cuando llegué a Cartagena se hundió el barco y todo eso lo perdí. De manera que Sinforoso llegó prácticamente con las manos vacías desde el punto de vista científico, pero con una muchacha habanera muy bonita, según se decía. Se estableció en Santa Fe, pero fíjense una cosa: Sinforoso Mutis llegó a Santa Fe en el mes de agosto de 1808 y el mes siguiente se murió su tío. No obstante, don José Celestino Mutis, que era un hombre muy previsivo, pues natural, y como era habitual en la época, por lo menos en los hombres ricos e importantes, pues había hecho su testimonio. Un testimonio que generaría algunos recelos entre sus herederos, por llamarlo de alguna manera. Me refiero básicamente a los herederos de su proyecto científico, de la expedición botánica. La expedición botánica dependía toda de José Celestino Mutis. Él era el amo y señor de ese proyecto. Finalmente, pues él lo había creado
lo había impulsado durante muchos años, había logrado que la corona se lo aprobara y por consiguiente se lo financiara, había formado un equipo amplio de colaboradores, había hecho una enorme cantidad de observaciones, de colecciones de plantas, de minerales, de animales, tenía una sede amplia y cómoda en la cual las colecciones estaban relativamente bien ordenadas, había montones de papeles, tenía una biblioteca exquisita de la cual Humboldt, de quien escuchamos la vez pasada, se quedó admirado de que en medio de los Andes, en una pequeña ciudad perdida casi en medio de la nada, existiera una biblioteca científica de esas dimensiones y de esas características, porque naturalmente una de las actividades en las cuales Mutis gastó mucho dinero fue en la importación de libros. Es conveniente que recordemos que Mutis mantenía correspondencia con algunos de los botánicos más eminentes de Europa en esa época, entre otras pues con Linneo, que era considerado el mayor conocedor de la botánica en la Europa del siglo XVIII e inicios del XIX. De manera que uno realmente José Celestino Mutis era un hombre prestigioso que les enviaba a esos sabios europeos pues o plantas o descripciones de plantas o láminas, y así obtenía obtenía una correspondencia activa y respetuosa de su conocimiento. Entonces les decía que en su testamento don José Celestino Mutis, que era el amo y señor de ese proyecto, lo dividió en 3 ramas. La rama principal y más importante, es decir, la de la botánica, se la cedió a su sobrino Sinforoso. La rama de la astronomía, que todavía era en cierta forma incipiente, estaba construyéndose el Observatorio Astronómico de Santa Fe, entre otras cosas, al cual estaban destinados las hipotéticas ganancias de la quina que se vendió en La Habana y que parece que nunca se vieron. Ese observatorio astronómico y toda la sección de astronomía se la asignó a Caldas, Francisco José de Caldas, y la zoología se la asignó a Jorge Tadeo Lozano, el hijo de uno de los hijos del Marqués de San Jorge, que era un muchacho pues muy bien educado, muy disciplinado, y que fue de los pocos que realmente trabajaron seriamente en la fauna de la cual se ocupó la expedición botánica, porque como le decía, se llamaba expedición botánica, pero su interés era toda la ciencia natural. Esta división del proyecto, bueno, esta visión del proyecto naturalmente significaba no solo la división de las responsabilidades, sino también de las dignidades y de los salarios. Don Jorge Tadeo Lozano, que era un hombre rico, pues no recibió ninguno, o mejor dicho, desistió de recibir cualquier asignación económica. Él consideraba la zoología más bien una afición que una profesión, y por consiguiente no consideraba justo ni necesario tener ninguna remuneración por esa actividad. En cambio, Caldas y Sinforoso, que no eran hombres ricos, sí, por supuesto, recibieron una remuneración que el sabio fijó en 1,000 pesos al año, que era un sueldo relativamente bueno. Esta división del proyecto de la expedición botánica generó unos celos y recelos en Caldas particularmente, porque evidentemente Caldas tenía una dimensión científica muy superior a la de Sinforoso Mutis. Además era un hombre mucho más disciplinado, que había desarrollado una serie de expediciones botánicas y astronómicas en el sur de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, pues en Popayán y en Quito, que había
que había tenido la intención y el propósito de vincularse a la expedición de Humboldt, que sin embargo pues no lo pudo lograr, pero obtuvo el reconocimiento, por lo menos momentáneo, del propio Humboldt como un científico respetable desde el punto de vista de la botánica y la astronomía. Entonces, estos tres individuos continuaron el proyecto de don José Celestino Mutis, pero estamos en el año 1808. Es decir, estamos a puertas de la independencia, o si queremos, de la crisis de la corona española, o si queremos, de la invasión de España por el ejército de Napoleón y por consiguiente del derrocamiento de la monarquía española por los franceses. Es decir, estamos a las puertas de una tremenda crisis política. Eso, por supuesto, en 1808, pues no se podía adivinar todavía, pero poco se podía hacer entre 1808 y 1809. Caldas tenía un proyecto científico, como decía, muy serio, y además una publicación en la cual él aspiraba a divulgar con la mayor amplitud posible la ciencia moderna en la Nueva Granada. Se llamaba el Seminario del Nuevo Reino de Granada. Allí Caldas publicaba sus artículos, otros científicos de la época, e incluso Sinforoso, que no fue muy prolífico en la escritura de artículos científicos, algunas cosillas publicó ahí, algunas clasificaciones de plantas y sobre todo los informes que el virrey los obligó a hacer sobre los avances de la expedición botánica. Uno de los compromisos que ellos hicieron con el virrey Amari Borbón en ese momento era que cada 4 meses tenían que rendirle informes escritos de los avances de sus proyectos. De lo poco que se conserva como escritos, que yo digo escritos científicos, pero en realidad son informes de actividades, informes ejecutivos de Sinforoso Mutis, son los que debía entregarle al virrey cada 4 meses, algunos de los cuales se publicaron en el semanario de Caldas. Luego de su rabieta con Sinforoso y con el difunto Mutis, que se tradujo en una carta muy ácida que le dirigió al virrey Amari Borbón, en la cual le decía que la obra de Mutis, me refiero a don José Celestino, era muy voluminosa, pero absolutamente caótica, desordenada, que nadie podía entender qué era lo que ese señor había hecho en los 45 años que había estado al frente de la expedición botánica, porque eso era un papelerío absolutamente desordenado. Bueno, esos pues eran expresiones de resentimiento, pero también algo o mucho de verdad había en esa queja. Los dos proyectos botánicos grandes de don José Celestino Mutis fueron lo que él llamó la quinología o la historia de los árboles de quina, de la cual en los 40 años que estuvo investigando las quinas y al frente de la expedición botánica, publicó un solo artículo que se llamó El arcano de los árboles de quina. En toda esa época fue todo lo que produjo como información científica sistemática don José Celestino Mutis. Lo demás, en cierta forma, es como lo describe Caldas. Es un papelerío impresionante en el cual hay diarios de observaciones, hay descripciones de plantas, hay esqueletos de plantas, hay esas bellezas de láminas que se produjeron en la expedición botánica, pero que, como anotarían los botánicos expertos, carecen de toda identificación y descripción. Es decir, que prácticamente hay que adivinar. Algunas tienen por lo menos el nombre, qué plantas son,
pero resulta que para la clasificación botánica, de acuerdo con el método del Linneo, que era el que prevalecía en esa época, se necesitaba conocer con exactitud la descripción de las flores y los frutos. Y para eso, en la lámina debía estar debidamente señalado cada una de las partes de esos elementos de las plantas. Me refiero a las flores, las frutas, las semillas, etc. Y las láminas son unas bellezas, unas obras de arte prácticamente limpias, en las cuales a lo sumo aparece el nombre de la planta y eventualmente del pintor. De manera que poca utilidad tenían para la clasificación botánica estrictamente científica, así fuese esa su intención, porque para que esas láminas hubiesen servido para ese fin, es decir, para ilustrar un gran texto de botánica universal como el de Linneo, tendría que haber acompañado las láminas de las descripciones de las plantas, de los esqueletos, perdón, de manera que la ausencia de esos elementos hacía prácticamente inútiles, salvo para la apreciación estética, buena parte de esas láminas, que de las que se conservan ahí en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, hay cerca de 2000 láminas, aparte pues de lo que, hoy diríamos que como los negativos que hacían, pensando en la impresión de los libros, porque no se podía hacer con la facilidad con que se hace ahí el policromado. Y entonces los libros se imprimían en blanco y negro, había que hacer dos láminas, una en colores, que son las que conocemos, entre comillas, las poquitas que conocemos, y otras que se hacían en blanco y negro. Bueno, dicho eso, sí, Armando. Pero llegó el año de 1810. Pero llegó el año de 1810. Toda revolución. Y estos muchachos, todos, que se habían ilustrado por una década bajo la tutela del sabio Mutis, casi sin excepción, todos se metieron a la revolución. José Mejía Lequerica terminó de diputado de este reino en Cádiz, firmando la Constitución de la Nación Española. Jorge Tadeo Lozano terminó de presidente del estado de Cundinamarca e inventándole un nombre a Cundinamarca, que lo había extraído de sus lecturas de un cronista y de su fauna cundinamarquesa. Caldas terminó dirigiendo una escuela de ingenieros militares en Antioquia y metiéndose en todo el follón. Francisco Javier Matiz, el jefe, el mayordomo, el jefe de los pintores, metido en la revolución. Es decir, todos los muchachos que se formaron como científicos terminaron en la política revolucionaria y arriesgando el pescuezo cuando venga el ejército expedicionario. Entonces, en este contexto de revuelta, de pérdida de talentos científicos, ¿cómo le fue a nuestro amigo Sinforoso Mutis? Nuestro amigo Sinforoso no podía quedarse fuera de esta fiesta, de manera que él volvió a sus andanzas políticas con mucho entusiasmo. En 1810, el 20 de julio de 1810, Sinforoso Mutis fue uno de los protagonistas destacados del Cabildo Abierto, a tal punto que lo eligieron como miembro de la Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, la Junta Revolucionaria, la primera Junta de Gobierno. Como parte de esa Junta de Gobierno, pues Sinforoso obtuvo un cargo en el Gobierno de Santa Fe de Bogotá, fue algo así como jefe de policía. En ese gobierno provisional de la Junta, pues él tuvo más de un cargo. Y como su amigo Jorge Tadeo Lozano llegó a ser presidente de Cundinamarca, como acaba de recordarnos Armando,
y no solo llegó a ser presidente, sino que convocó a un Congreso Constituyente en el cual se expidió la Constitución de Cundinamarca, que se considera pues por lo menos la primera constitución que se expidió en la Nueva Granada en esa época. Pues no era una constitución propiamente republicana, como ustedes saben, pero no fue un defecto, por decirlo de alguna manera, único de esa constitución, sino que era simplemente una precaución política. Me refiero a que, a pesar de ser un movimiento revolucionario, en la constitución que se expidió inicialmente, pues se reconocía al rey Fernando VII como soberano de la Nueva Granada, con alguna condición incumplible que era la de que viniera a gobernar en estos territorios. Pero de todas maneras no se desconocía la autoridad del rey, así se condicionara. Pero en fin, el hecho es que hubo un movimiento revolucionario en el cual prácticamente todos aquellos que conocimos antes en 1794 los vamos a encontrar nuevamente comprometidos en el 1810 y ahora mucho más comprometidos, como, entre otras cosas, como responsables del gobierno de las distintas provincias, porque naturalmente no solo en Santa Fe los discípulos de Mutis, a su pesar seguramente, terminaron convertidos en revolucionarios, sino en las provincias también. Uno va a encontrar que los estudiantes egresados del Colegio del Rosario van a ser los gestores de los movimientos revolucionarios en distintas provincias del nuevo Reino de Granada. En general, pues la élite cultivada, formada, acomodada, fue la que dirigió ese movimiento revolucionario. No fue pues un movimiento que propiamente surgiera del pueblo, sino de los sectores ilustrados y cultos, como suele suceder. En fin, Sinforoso Mutis entonces estuvo desde el principio comprometido en el movimiento revolucionario, ocupó distintos cargos, fue parte de la Asamblea Constituyente, firmó el Acta de Independencia de la Nueva Granada en 1810 y luego fue firmante de la Constitución de Cundinamarca en 1811. De manera que, a pesar de todo, nosotros podemos ver que era un individuo respetado por la sociedad y por sus congéneres. Sinforoso entonces siguió en esa función de funcionario público hasta el año 1816, cuando Morillo entró en Santa Fe. Y como ustedes saben, pues Morillo lo que hizo fue ir agarrando a todos los dirigentes de la revolución. Morillo tenía una visión clara de cómo descabezar un movimiento revolucionario que era simplemente acabando con su dirigencia. Entonces lo que él hizo fue reunir a todos los abogados de la época, a todos los funcionarios que habían participado en la revolución y pues hacerlo fusilar. Eso fue justamente lo que intentó hacer en Santa Fe. Prácticamente todos aquellos que se habían distinguido en el proyecto de la expedición botánica fueron fusilados. De los pocos que lograron la conmutación de su pena, habría que contar justamente a Sinforoso Mutis. Uno se pregunta ¿por qué? Porque era sobrino del sabio Mutis, porque a la corona española le interesaba mucho la recuperación de todo aquello que había quedado de la expedición botánica bajo el supuesto de que era un proyecto sumamente valioso y que efectivamente le había costado a la corona española una fortuna. Entonces el rey o la corte de España le dijo a Morillo, apenas llegue a Santa Fe, empaque todo lo que produjo la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada y remítalos a Madrid, porque acá tenemos mucho interés en conocer el resultado de esa gran expedición científica. Entonces,
Como el director de la expedición botánica era Sinforoso Mutis, Morillo le dijo: usted que conoce qué fue lo que hizo su tío, hágame el favor de inventariar, empacar y despachar todo ese papelerío y esas láminas y esas plantas y esos archivos que dejó la expedición botánica para llevarlos a Madrid y que allá finalmente se puedan publicar los tan esperados resultados de la obra del sabio don José Celestino Mutis. Entonces, Sinforoso, durante esa época de los fusilamientos en Santa Fe, de la gran represión del movimiento revolucionario, se dedicó justamente a hasta donde era posible, en medio de ese caos no solo político, sino de ese papelerío desordenado que dejó el sabio Mutis, se dedicó a inventariar, a empacar y a tratar de poner un orden mínimo para el despacho de esa gran cantidad de papel que había dejado el sabio Mutis, porque había diarios de observaciones, había correspondencia, había libros, por supuesto, muchísimos, había plantas, había esqueletos de plantas, había láminas, había otro tipo de objetos, como les decía, ahí había colecciones de mineralogía, había colecciones de zoología. Entonces todo eso había que empacarlo y enviarlo a Madrid, como efectivamente se hizo. Como en la corte justamente existía pues el jardín botánico que se acababa de crear y otras especies de, hoy diríamos, museos de ciencias naturales. Allí se repartieron de manera conveniente las cosas que llegaron de la expedición botánica. De todas esas cosas, naturalmente la que resulta más fácil identificar es, por supuesto, la obra de José Celestino Mutis, que se conserva con mucho cuidado en el Real Jardín Botánico de Madrid, a pesar de que nunca se pudo publicar nada por la anarquía de Mutis en la compilación de sus trabajos científicos. De todas maneras, allá mantienen con mucho respeto y reverencia toda esa documentación, incluidas las láminas, el original de la historia de los árboles de quina de José Celestino Mutis, que se le comisionó a Sinforoso que lo terminara y lo publicara. Fue prácticamente la única obra concluida de José Celestino Mutis y en la cual participó Sinforoso con un prólogo, y que nunca se publicó efectivamente. Pues, mejor dicho, se publicó en el año 1957 pues, en un proyecto pues ya muy contemporáneo, porque naturalmente la publicación de ese libro que incluía láminas a todo color, más descripciones, más la parte médica de las quinas, lo que ya Mutis había publicado como el arcano de la quina, que también era la parte sustantiva de ese libro, más las clasificaciones de las quinas, más la descripción botánica de las quinas, más las láminas de las quinas. Pues ese original se conserva en el Jardín Botánico, pero realmente, como les acabo de decir, nunca se publicó en esa época. En últimas, de José Celestino Mutis, de la expedición botánica, no se publicó sino un artículo científico durante los 45 años que duró ese proyecto. Ese artículo científico se publicó en el año 1828 en Madrid, es decir, 20 años después de muerto el sabio Mutis, y es justamente ese que se tituló El Arcano de la Quina. ¿Qué pasó después con Sinforoso? Bueno, por lo menos sabemos que sobrevivió al fusilamiento de la Huerta de Jaime. Luego vendría la campaña libertadora y entraría Bolívar a Santa Fe el 10 de agosto del 19, y ahí estaría felizmente casado Sinforoso Mutis con su señora Lema. ¿Qué pasó después de que empieza la República de Colombia?
cuando empieza la República de Colombia, bueno, recordemos una cosa. Morillo no solo le comisionó a Sinforoso que empacara y embarcara los documentos de la expedición botánica, sino que le dijo, y una vez que los despache en Cartagena, usted se me queda allá, no vuelva por aquí. De manera que Sinforoso se quedó desterrado en Cartagena mientras estuvo don Pablo Morillo por aquí y mientras gobernaron los españoles en Cartagena. Ustedes recordarán que por uno de los últimos sitios de los cuales salió el ejército español de la Nueva Granada fue Cartagena. De manera que mientras estuvieron gobernando allá los españoles, don Sinforoso estuvo entre las murallas, separado de su bella esposa Angelita, porque a ella la enviaron para algún pueblo de Cundinamarca también desterrada. Entonces Sinforoso estuvo ahí hasta el año 1820, cuando Bolívar con su ejército sitió a Cartagena. El único sitio de Cartagena no fue el de Morillo. Morillo la sitió en 1816, Bolívar la sitió en 1820. En el sitio de Bolívar, que se pareció bastante al de Morillo, así no durara tanto tiempo, el gobernador Torres dijo, saquemos de aquí a la gente que no nos sirve de nada sino de estorbo. Y como Sinforoso estaba ahí entre esos, pues le dijo, váyase usted para su casa y no esté aquí gastándonos recursos. De manera que Sinforoso salió de Cartagena, naturalmente volvió a Santa Fe, y en Santa Fe pues prácticamente ya los españoles habían sido a su vez desterrados. El virrey Sámano, como sabemos, terminó también entre las murallas de Cartagena, ¿cierto? Pero no por propia voluntad, sino porque le tocó refugiarse allá. En fin, que volvió Sinforoso a Santa Fe, y una vez a Santa Fe volvió a ser funcionario del nuevo gobierno, del gobierno revolucionario, del gobierno republicano, digámoslo así, que estableció Bolívar. Y en 1821, cuando se reunió la constitución el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, allá nos encontramos otra vez a don Sinforoso Mutis como constituyente de Cúcuta. De manera que Sinforoso terminó firmando dos constituciones, la de Cundinamarca en 1811, la de Cúcuta 10 años después, en 1821. Una constitución monárquica la primera, republicana la segunda. Ya con su rango de constituyente y de hombre ilustre de la República, pues Sinforoso volvió a Santa Fe con un cargo público de ministro de Hacienda y Comercio o algo muy parecido, no preciso en este momento pues la taxonomía del cargo. El caso es que para su desgracia, al poco tiempo de su regreso a Santa Fe, en el año 1822, terminó la aventurera vida de don Sinforoso Mutis Consuegra. A mí me interesó mucho este personaje, entre otras cosas, porque a mí me dio la impresión de que tenía muy poco reconocimiento en esta ciudad. De maneras, un personaje meritorio y muy poco estudiado. Por ahí hace más de un siglo, don Facundo Mutis Durán publicó en Panamá, en el año de 1912, una biográfica de Sinforoso Mutis, bastante bien documentada. Pues naturalmente uno supone que don Facundo, como descendiente o pariente de Sinforoso Mutis, pues tenía una documentación rica. Y hizo un artículo interesante, sólido, útil, que luego en la revista de la Academia de Historia, en el estudio, se volvió a publicar, si no me traiciona la memoria, en el año 1984, en un número monográfico dedicado a la familia Mutis. Un número interesante en el cual pues se hace un recuento de la genealogía y de las actividades de esa ilustre familia bumanguesa.
Muy bien, Jairo. Hemos gastado un tiempo precioso en oír todo lo que queríamos saber sobre un personaje de Bucaramanga que debería llamar la atención de todos los bumangueses, dado que es el miembro de la primera generación nacida en Bucaramanga, pues de la descendencia de Manuel. Probablemente los descendientes Mutileme están entre nosotros. Ahora vamos a dar la oportunidad a algunas personas que hagan preguntas. Franz, Gracias, Armando. Y gracias, Jairo, por el relato. Dos preguntas distintas y de distinta época. Nos venía haciendo muy detalladamente un relato y a partir de los cargos, llamemos de esas nueva situación a partir del 20 de julio, tiene una serie de cargos que los combina muy bien con su propósito de emancipación o de lo que se llamara, pero nos saltamos a Morillo, que ya es el 16. En esos 6 años, no solamente qué le pasó a Facundo, perdón, a Sinforoso, sino qué le pasó a la casa y a la organización de la expedición, porque la expedición pues quedó andando desde el 808 y sabemos que pues Morillo la recogió como bien lo describió usted, muy preciso, etcétera, etcétera. Pero durante ese otro tiempo, ¿qué actividad hubo? ¿Qué pasó con lo que había allí? ¿Cómo murió? O cómo vivió ese espacio de expedición. Y la otra es sobre un descendiente de Sinforoso, el muerto en lo que hoy se llama Mutiscua, el Mutis Gama, que casó con una pamplonesa de apellido Peralta, y de ahí de pronto habría descendencia, pero no se le ha encontrado claramente. Igual, pues la primera me parece que hay un espacio interesante sobre la expedición en sí. Sí, efectivamente, Franz, es pues naturalmente de 1810 a 1816 pues fueron años turbulentos en los cuales se dieron una sucesión de desórdenes políticos y de actividad militar. Recordemos lo que se llamó la Patria Boba, es decir, la guerra entre federalistas y centralistas. Durante esa época, pues en Santa Fe prácticamente poco se pudo hacer sino defender a la ciudad que estaba en manos de Nariño. Después de la presidencia de Jorge Tadeo Lozano, llegó a la presidencia de Cundinamarca otro gran amigo de Sinforoso Mutis, que era don Antonio Nariño. Y a don Antonio Nariño, como sabemos que era centralista, le tocó enfrentarse nada menos que a don Simón Bolívar, que había sido contratado, por decirlo así, por los federalistas para que sometieran a Cundinamarca a la confederación de estados federales que se querían establecer en la Nueva Granada. Entonces, en medio de esas confrontaciones militares, poco o nada se podía hacer de actividad científica. Cuando Bolívar se tomó a Santa Fe, para colmo de males, la casa de la expedición botánica fue utilizada como cuartel del ejército de Bolívar. Entonces, la actividad a la cual se dedicó Sinforoso fue a tratar de defender la casa y los papeles y los documentos y los archivos y las colecciones de las tropelías de los soldados del Ejército Libertador, que como ustedes podrán comprender, muy poco respeto sentían por todas esas colecciones que para ellos no significaban nada, sino papeles viejos y cachivaches a los cuales no le veían ninguna utilidad. De manera que la actividad científica de la expedición botánica prácticamente murió realmente con la independencia, porque la independencia trajo consigo un gran desorden político, una actividad militar permanente
en la cual pues los ejércitos estuvieron moviendo en el ámbito de la República. La casa de la expedición fue cuartel sucesivo de distintos ejércitos y no había manera de desarrollar una actividad científica. Y los directores de los proyectos científicos, salvo Sinforoso, estaban comprometidos en otras actividades, ¿cierto? Jorge Tadeo Lozano de lleno en la política, Caldas, como lo recordaba Armando, como militar, formando militares en Antioquia, y Sinforoso como funcionario del nuevo gobierno revolucionario. La actividad científica de la expedición prácticamente quedó congelada a raíz de la revolución, de manera que lo que hizo Sinforoso en 1816 fue empacar lo que hasta ese momento perdón, se había logrado hacer. Y la otra inquietud, Fran, sobre los sucesores o los descendientes. Perdóname sobre esa inquietud, gracias por la primera. Este hijo, Manuel Mutis Gama, murió en una confrontación. Entonces, un poquito, ¿quiénes estaba confrontando? Él murió en la zona de lo que hoy es Mutiscua. Incluso le cambiaron el nombre cuando lo volvieron municipio y lo pusieron Mutiscua en honor a él porque murió ahí. Pero no he logrado yo entender claro de qué lado, quiénes estaban peleando en ese momento y de qué lado estaba él. Fue la guerra de 1840. Sí, correcto. Cierto, esa fue el 1941, tal vez. Exacto, sí, es la guerra que comenzó en 1840-41, fue cuando Melo, quizá Armando se acuerda mejor que yo de todo. No, la 41 es la viene Mosquera y Herrán contra los castillos supremos. De modo que cayó a manos de las tropas de Herrán y las de Mosquera que vinieron aquí a Santander en el 41 a darle a González y a todos los que se habían levantado contra la presidencia de Márquez. Entonces Mutis Gama, ¿de qué lado estaba? Pues estaba en contra del presidente Márquez, probablemente, y fue derrotado por las tropas que vinieron de Bogotá. O sea, era uno de los rebeldes de los caudillos supremos que enfrentaron la presidencia de Márquez y fueron duramente reprimidos por Herrán y Mosquera. Mosquera estuvo aquí en Bucaramanga, en San Gil, en Pamplona, estuvo ganando batallas aquí. Gracias. Y uno de el único hijo varón de Manuel Mutis Gama, Franz, que se llamó Sinforoso Mutis Peralta. Sí. También murió en un combate en 1860. En esa guerra sí fue la de los Supremos, ¿no? También Mosquera. La guerra de 60-61 es la guerra contra Ospina, contra la presidencia de Ospina que encabeza Mosquera y todos los que se levantaron contra el gobierno, la Confederación Granadina de Mariano Ospina. Okay. Que es la única revolución triunfante, entre otras cosas, porque tomó Santa Fe más o menos en julio de 1861. En conclusión, Franz, los descendientes varones de Sinforoso Mutis murieron en combate. Estaban en el lugar equivocado. Seguramente, pero lo que quería concluir con esto es que por eso no hay descendencia directa, pues con su mismo apellido, de Sinforoso Mutis. Las hijas se fueron a Venezuela. De manera en el documento que hizo Facundo Durán sobre, dice que Mercedes Mutis, quien casó con Cristian Claus, viene de esa línea. Entonces ya viene unos Mutis Peralta, sí. Claro, porque la hija de Sinforoso se llamaba Mercedes, la que se casó con el coronel Ibarra, el primo de Bolívar. Entonces sí puede ser. Y Manuel María, sí, tuvo una hija que también se llamaba Mercedes, por ahí puede ser. Pero no te podría decir con precisión. Con lo cual el coronel Ibarra y Julio Lacroix resultaron concuñados. Correcto, sí, señor. Pero esos son de Facundo. Ellas dos son hijas de Facundo. No es Sinforoso. Y fueron pues gumanguesas, ¿no?
pues lo de Sinforoso coge por el lado bogotano o cubano. Sí, sí, sí. Muy bien, otra pregunta. Y, Carmen C. Carmen C. Carmen C, levanta el micrófono. Y la cámara. Carmen C, no te podemos oír. Levanta el micrófono y la cámara, por favor. ¿Cómo está? Carmen C. Ya, A ver, ya, tiene la palabra, ya. Carmen C. ya, estaba yo embolatada porque estoy desde mi celular, pero yo le quería, bueno, mil gracias, fabulosa, como siempre, este conversatorio de hoy. Yo le quería preguntar tanto a Armando como al doctor Jairo si ellos conocen la obra de Hernando García Barriga que se llama La Flora Medicinal de Colombia, que son 3 tomos, cada tomo tiene 500 páginas y en esos tomos están, ¿cómo se dice? Captados, por decir de alguna manera, por lo menos 500 dibujos de la expedición botánica, de lo que se encuentra en la expedición botánica. Y algunos están identificados, pues como dice textualmente, como decir mutis, y dice el nombre, digamos, científico de lo que es la planta. Y hay otros también que dice mutici y el nombre técnico científico de la planta. Pero esa es ¿ustedes conocen esa colección de esos 3 libros? Yo no. Realmente no. Sí, entonces es digamos que es un documento donde está escrito y revelado cada uno, digamos, de los beneficios, ¿cómo se dice?, de salud y también científicos y los nombres científicos de eso. Bueno, eso era como lo primero. Voy a tomar unas fotos de algunas de esas láminas y sí están, como dice el doctor Jairo, en blanco y negro, todas en blanco y negro. Y de otra manera es como resaltar cuando el doctor Jairo hablaba de los muchachos que se formaron para hacer esas pinturas, entonces resaltar el nombre de Rizo, que era prácticamente el pintor, como decir, el pintor estrella de ese momento en el Salvador Rizo se llamaba. Y bueno, de otra manera, decir que en las 104 cajas que llevó Sinforoso Mutis finalmente, que pudo llevar a España, había por lo menos 2.500 láminas de plantas, láminas, sí, descritas, y por lo menos 2.000 a color. Las otras eran, como dice el doctor Jairo, en blanco y negro. Entonces, y que Mutis el sabio Mutis en algún momento expresó que no, es decir, que no tenía tiempo para describir todas las maravillas que veía, como eso. Y pues por supuesto ya se ha dicho bastante de la época de Sinforoso Mutis, todo lo que participó en política. Me parece que debía ser un hombre muy interesante, supremamente interesante. Y en la Constitución de Cundinamarca, de todas maneras, quedó plasmado también un tema sobre la importancia, digamos, de lo que era la naturaleza. Era como eso. Armando, Gracias. muchas gracias, y doctor Jairo, todos, muchas gracias. Gracias, Carmen C. Vamos a darle la última palabra a Franz y por cuestiones de tiempo ahorita cerramos. Franz. Gracias, Víctor. Entonces voy a tratar de hacerlo a manera de conclusión, que no hay mal que por bien no venga. Ese refrán popular pues tiene mucha fuerza en que los elementos positivos
traen negativos y los contrarios igual. Y si no hubiera tomado la definición Morillo, que es todo un problema desde la perspectiva de guerra y de la monarquía y del nuevo tipo de gobierno que iba a surgir y surgió, en el tema de conservar lo que no había logrado ordenar Mutis, fue genial. Ustedes se imaginan si no se hubieran ido esas 104 o 105 bodegas o cajas, eran baúles como se llamaba y como se consideraba, no se hubieran ido al jardín botánico, no hubiera podido producir el señor García esos libros tan interesantes que nos trata Carmen C. y tantas cosas más que seguramente han sido tomadas de allí. De modo que el valor fue trasladado y el tiempo lo está redescubriendo. Y el artífice de eso, una edición. Llévese eso para España. Gracias, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Franz. Vamos a dar por cuestiones de tiempo, vamos a dar por terminado este encuentro. Le damos las gracias a nuestro anfitrión, al profesor Martínez, y a su invitado, el profesor Jairo. Y los esperamos a todos el próximo viernes 6 de septiembre con nuestro personaje, José Manuel Restrepo Vélez. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Albita, yo quiero decir que ese doctor García duró 30 años viajando por todo Colombia y repitiendo, es decir, descubriendo el trabajo del sabio Mutis. Duró 30 años viajando por todo Colombia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, chao. Muchas gracias. Gracias, doctor Jairo. Con mucho gusto, doña Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jairo. Bueno, Franz, encantado. Gracias, muy amables. Chao. Adiós.